Josué capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor: santificaos. ¿Quién le dijo al pueblo? Ahí la tienen, Josué 3:5 dijo. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravilla. Mañana, ¿qué va a hacer el Señor? Entre vosotros, dice ahí. Dice, pero la versión, hay una versión que dice: prepárate pueblo, prepárate pueblo y santifícate, porque Jehová hará maravillas contigo. Las dos versiones son igual. Mañana el Señor va a hacer maravillas con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esa palabra? ¿Cuántos se gozan por esa palabra? El Señor va a hacer maravillas con nosotros, aleluya. Y ese mañana no significa que sea el lunes de día. Ay, la pastora ya nos aguó el texto. Puede ser de semanas, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero yo sé que Dios va a cumplir sus promesas. Y yo estoy esperando las maravillas del mañana de Dios. No sé cuándo va a llegar, pero antes de que mis ojos se cierren, se ha de cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, con mi vida y con tu vida. Alabado sea el Señor. Porque los sueños que Dios siempre ha tenido con nosotros son sueños grandes. Son sueños de bendición. Digan amén. Son sueños poderosos. Dios siempre ha deseado hacer maravillas en nosotros. Dios siempre ha deseado bendecirnos. Dios siempre ha querido estar con nosotros. Pero nosotros realmente, ¿dónde creemos esa palabra? Y la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 55. Libro de Isaías, capítulo 55, el versículo 8. El Señor nos dice ahí el versículo 8 y 9. Mira, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice ¿quién? Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son ¿qué? Mis caminos más altos que vuestros caminos, dice el Señor. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos que Dios tiene de nosotros son grandes. Los caminos que Dios tiene de nosotros son grandes. Alabados al Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, nos dicen el Señor. Porque Dios es todopoderoso. Alabado sea el Señor. Porque así como de alto es el cielo, así piensa el Señor. Así como de largos son los caminos del Señor, así decide Dios. Yo te quiero decir en esta mañana que las conquistas a nosotros nos deben de costar. Pero yo te quiero decir algo hoy: pelea por tu conquista, pelea por tu tierra, pelea. Tienes que aprender a pelear por lo que Dios te ha prometido, porque a veces Dios entrega una palabra y nosotros como que nos acolchamos y pensamos que Dios, no, Dios ya me dijo, Dios lo tiene que mandar. No, hay que pagar un precio por las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Y ese precio a veces cuesta. Yo hablaba esta mañana en la iglesia Café y les decía que muchos de nosotros hicimos proyecto de vida, al igual que ustedes. Yo tenía proyecto de vida muy joven. Yo tenía mis sueños, por eso este pensamiento que dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y de pronto muchos de ustedes se van a reír con las cosas que yo voy a decir. Cada uno de nosotros ha hecho un perfil de hombres de lo que quería. Yo realmente, les digo, en la actualidad voy para 30 años de casada y yo amo a mi esposo y les digo hoy, 7 de noviembre, si no estoy mal, yo creo que si nosotros estuviéramos en este tiempo para casarnos, yo me volvería a casar con él. O sea, felizmente voy a cumplir 30 años casado, pero no fue así. O sea, al comienzo no fue así. Yo no les voy a mentir a ustedes, porque yo joven tenía un sueño. Resulta de que vengo de una familia donde hay mucha gente morena, y la verdad que los morenos en mi casa, por no decir la expresión despectiva, están completos. Ya no cabía uno más. Entonces, como que queríamos mejorar la raza. Y tuve un ideal, hermana Valiente. El ideal mío era un hombre alto, blanco, pelo que se le moviera así, castaño, ojos claros, que cuando lo vieran el sol viera esos ojos, la luz se alumbrara, todo eso. Prototipo de belleza de casi todas las mujeres. Miren, damos gracias a Dios aquí, por lo menos la hermana Carmen, la hermana Yemina, ellas tienen unos ojos hermosos. ¿Cierto? El mono, tienen esos ojos que uno no sabe si en el día, a veces al mono se le ponen azules, verdes, ese tipo de ojos así. Dios mío, yo soñaba, y él llegó.
Y entonces, hijo de una canadiense, imagínense, deduzcan, grandísimo, porque siempre me gustaron altos. Y colocó los ojos en mí. Dios mío, eso fue la envidia del colegio, la envidia del salón, la envidia de la calle, porque habiendo tanta mujer hermosa, se fijó en esto. Y yo me sentía, ay, pero claro está, hermanos, eran noviazgos sanos, no son los noviazgos de ahora. Eran noviazgos muy sanos, porque las abuelas nos enseñaron a nosotros que uno no debía estar besándose hasta que no había un compromiso legal como tal. Entonces eso nos hacía que nosotros, cierto, hermana Rosa, que antes los noviazgos eran más como de cartica, se me declaró por cartica, yo lo acepté por cartica, éramos novios, todo el mundo sabía que éramos novios en el salón, me iba a buscar porque en Barranquilla, y yo creo que acá antes existía, estaba el colegio femenino para mujeres y el colegio para hombres, cierto, el colegio Barranquilla para hombres, el técnico de comercio era pura mujer. Y cuando bajaban todos esos niños del colegio de varones, miren, eso era el avispero que se armaba en el salón, porque las ventanas del salón quedaban a la calle, así que todos esos muchachos pasaban y comenzaban esas mujeres, Dios mío, ¿dónde están esos hombres tan lindos? ¿Por qué los...? Bueno, imagínense. Y entre esos hermosos venía él. Y ay, los pensamientos míos eran eso. Pero Dios me tenía a un negro tan bueno. Aunque ese negro vino flaco, no me gustaban los flacos, con bigote menos. Me lo mandó Dios con bigote, por eso no tiene bigote, porque a mí no me gusta el hombre. Yo lloré hasta que mi esposo entendió que quería complacerme y por eso. Y muchos me cayeron, hermana Valentina. ¿Por qué usted permitió que el pastor se quitara los bigotes? Porque a mí me gustan sin bigote. Y él se viste para mí. Y se quitó los bigotes. Y claro, y comencé con, mire, está empeluchado, mi esposo está hermoso, pero eso no, mi esposo no es ni así lo que era, flaco. Pero un hombre de Dios, un hombre elegante, un hombre, un caballero en todo el sentido de la palabra, que eso fue una de las cosas que me enamoró del pastor, su caballerosidad. Un hombre, un caballero y que sabe respetar. Algo que admiré mucho de él es que me respetó. Y eso, y les digo jóvenes, que eso me faltó el domingo que nos tocó la actividad. ¿Saben una cosa? El pastor y yo tuvimos oportunidades de estar solos y jamás me faltó el respeto. Y eso lo valoraba más. Eso hacía que lo amara más porque él siempre me decía, lo que yo amo yo lo cuido. Y nunca quiso hacerme daño, nunca quiso propasarse conmigo. Aunque habían situaciones, viajamos juntos en un bus. ¿Te acuerdas, Esther, el matrimonio de Nata? El matrimonio de Carmen, perdón, Carmen, tu matrimonio, que nos conocemos desde antes de habernos casado. Y yo fui al matrimonio de Carmen. Nos fuimos desde un bus oscuro, Brasilia, imagínense. Y llegamos, así como nos montamos, así nos fuimos. Tenía a mi suegro así diagonal y como que a veces echaba la miradita así. Y nosotros ahí, porque antes existía la palabra respeto. Pero no eran los pensamientos míos que yo tenía, ay, yo quiero esto. Dios me dijo, no es eso. Porque resulta que ese hombre que tú quieres, miren, Dios mío, qué impresionante en estos días cuando veo las noticias del Atlántico, porque como buena barranquillera yo me documento de todo lo que pasa en el Atlántico y veo que la mesa de masonería escogió al hombre, el líder de masón, y adivinen quién es el líder de masón, este joven el cual yo me enamoré, que ahora me imagino que es un hombre de 50 años y ahora en el mes de octubre fue nombrado el jefe de los masones en Colombia. Imagínense eso. Dios ya sabía que iba a pasar adelante en el futuro. Dios dijo, ese no es, porque ese te va a apartar de mis caminos. Yo te tengo allá en Cartagena a uno que no te gusta, que no es tu perfil, que ni por ahí es lo que tú piensas, pero ese es el que yo te voy a entregar, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, y la gloria sea para Dios, que Dios me entregó una gran bendición y yo le digo gracias, Señor, porque lo que yo creía, y que cuando mi mamá un día lo vio y me dijo, un hombre como es el que tú necesitas, y salgo corriendo y toco y le digo, en el nombre de Jesús reprendo al diablo. No, mami, a mí no me gustan los hombres y menos hijo de pastor, horrible hijo de pastor. Son mandones. Y Dios me dijo, ese mandón es el que te voy a entregar. Hacemos planes. Cuando yo vi que las cosas no se dieron,
cuando no estaba como que en los planes de que ese iba a ser el hombre que Dios me tenía, entonces yo decidí irme en el barco Logos. Hice toda la documentación, todo, y me dijeron, wow, yo quería entrar en el medio de la enfermería, y me dijeron, nos gusta, nos parece, has estado en defensa civil, así que qué bueno, sabes, primeros auxilios nos interesa, pero el barco va lleno, vamos a dejar unos misioneros en Argentina, y cuando regresemos de Argentina no vamos a entrar, ¿cómo es que? No vamos a bajarnos del barco, pero aquí en el puerto te podemos recoger. Así que tus familiares que te traigan, yo apliqué, hice todo lo apliqué, la carta del pastor, todo lo tenía listo. Me iba en el barco Logos. ¿Y qué pasó? El barco se hundió. No lo hundí yo. Gracias a Dios nadie murió, lograron rescatar toda la mercancía porque ese barco maneja una librería cristiana ahí, rescataron todo, lograron salir, nadie murió, sencillamente el armazón se destruyó. Y ahora, entonces era el tiempo de Dios que en el año 1988 yo conociera al pastor. Y comenzó a cumplirse el sueño de Dios. Pensando en un matrimonio, porque Dios sabía que sus pensamientos no eran los pensamientos que yo tenía, no era el pensamiento de ser una misionera, no era el pensamiento de ser la esposa de un evangelista, ir por las naciones, no. Dios había planificado que para esta fecha yo iba a estar aquí ministrándole la palabra a ustedes como la pastora de la iglesia, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Quizás tú has tenido pensamientos grandes, pero Dios te ha dicho, esos no son. Tienes que pasar un proceso para llegar a esos pensamientos grandes, porque todo te va a costar. Yo te tengo algo más grande de lo que tú estás planeando. Te vengo a decir en esta hermosa mañana de parte de Dios, lo que tú estás planificando, tienes que ponerlo bajo mi voluntad, porque a veces lo que tú crees, lo que tú piensas y lo que tú sientes no es mi voluntad. Alabado sea el Señor. Y lo que Dios quiere es que se haga su voluntad perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere pensamientos de bendición para nosotros. Y Dios tuvo pensamientos de bendición con un pueblo que nosotros hemos escuchado la palabra del Señor, que Dios en Génesis capítulo 12 escogió un hombre llamado Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, que haré de ti una gran nación. Ese sueño Dios lo tuvo con Abraham, pero ¿cómo se iba a hacer eso si Abraham no tenía hijos? Dios le entregó a Isaac, pero después ese sueño casi se rompe porque vino su mujer Sara y le dio a su sierva. Pero la sierva comenzó como a humillar a Sara y Dios le dijo, mira Abraham, haz lo que Sara está diciendo, él se tiene que ir para que se pueda cumplir el propósito mío. Entonces se fue Ismael y comenzó a crecer Isaac. Y después de Isaac vino Esaú y Jacob. Y comenzó a crecer el pueblo, vinieron las tribus, pero Esaú comenzó a hacer pueblos también. Ismael comenzó a hacer pueblo también. Y esos pueblos, tanto de Esaú como de Ismael, comenzaron a convertirse en pueblos enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos también reclamaban su promesa, que no están errados, que no está mal, porque son hijos de Abraham, pero no eran los hijos de la promesa, y eso es lo que pasa cuando nos adelantamos al propósito de Dios. Y Dios permite que el pueblo entre a Egipto, 400 años esclavo, y dice, bueno, ahora viene Moisés, porque Moisés los va a sacar, pero yo les voy a dar una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, pero antes de que ustedes tomen posesión de esa tierra, vamos a hacer un pacto. Yo quiero que me acompañen en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 19, y miren lo que sucedió ahí, en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19, el versículo 5. Le dice Dios a Israel, mira Israel, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares ¿qué? ¿Y guardares qué? Dígalo bien fuerte, mi pacto, y guardares ¿qué? Mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Vosotros somos otros, eso, ¿cuántos dicen amén que nosotros somos eso? Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Pero mira lo que dice el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, todo lo que Jehová ha dicho, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Dios le dijo, si ustedes me obedecen, van a ser mi tesoro.
Yo los voy a proteger. Yo voy a evitar que se metan con ustedes. Yo los voy a guardar. Va a haber una protección tan grande. Y el pueblo dice, lo vamos a hacer, pero no lo cumplieron. No cumplieron eso, porque resulta que en la medida que ellos iban en el desierto, el pueblo comenzó a hacer todo lo contrario de lo que Dios decía. Al grado que los que salieron de Israel, de Egipto, no entraron a la tierra prometida. Porque Dios se arrepintió de haberlos sacado. Y Dios le decía a Moisés, tu pueblo. Y Moisés le decía, el pueblo tuyo. Se volvieron rebeldes. Hermanos, analicemos. Unos esclavos, porque eran esclavos. Entonces ahora querían sentirse como los dueños que no querían hacer nada. Cuando tenían que conquistar una tierra que fluye leche y miel, y cuando habla de la tierra que fluye leche y miel, no es una tierra física que usted tomaba del árbol y salía la leche de la vaca, o salía del árbol salía la miel, no, es esa, es de la tierra de abundancia. Eso es lo que nos quiere decir el Señor, que iban a conquistar una tierra abundante. Y cuando Moisés envía a los espías, los 10 dicen, ay no, qué pecado grande, nos tiraste a morir, mira que esos son gigantes. Si hay uvas grandes, si todo es grande, pero mira que esos hombres son muy grandes, el ejército es muy fuerte, esa tierra, para entrar a ese territorio hay una gran muralla que no podemos conquistar. Pero 2 hombres, uno llamado Josué y uno llamado Caleb, dijeron, ciertamente eso es así, ciertamente, pero miren lo que Dios hizo con Faraón, miren todo lo que Dios hizo, lo que hizo abriendo el mar rojo para que nosotros pasáramos, mira lo que Dios ha hecho con los pueblos que hemos ido dejando, porque hemos ido conquistando territorio, porque por donde Israel pasaba, iban conquistando territorio. A ellos no los vamos a comer como pan. Entienda que el Dios que tenemos es grande y poderoso. Tenían un espíritu diferente. En Caleb había un espíritu diferente, había un espíritu de conquista. Y estamos en tiempo donde Dios quiere levantar una generación de conquista, porque los tiempos son malos, son difíciles, pero nosotros sabemos que el cielo y la tierra pasa, pero su palabra no pasa. Y no podemos dejar de creer en las promesas de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este pueblo no buscó la voluntad de Dios. Y hay gente así que comienzan a hacer lo que a ellos les parece y lo que a ellos les da la gana. Y fíjate que no lo voy a leer, pero en 1 Samuel capítulo 15, bueno, igual vamos a colocarlo. 1 Samuel capítulo 15, porque es muy importante que vayamos a la luz de la palabra y que tú puedas ver lo que Dios quiere hacer, hermanos. Cuando nosotros vamos a esto, nos damos cuenta de que, wow, Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, y no podíamos entender por qué pasaba esto. Era sencillamente el Señor hablando. El primer libro de Samuel, el capítulo 15, el versículo 1, mira lo que dice Dios. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese como rey sobre todos los pueblos de Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. El versículo 2, después que él es escogido como rey, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. ¿Qué sucedió? Nosotros tenemos que saber historia. Arsení estaba por ahí. Arsení es un historiador de nuestra congregación. Y yo sé que voy a chocar de pronto con el concepto de muchos de ustedes al finalizar el mensaje, pero tenemos que ver la luz de las cosas. Tenemos que ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra casa, para nuestras vidas. Y con esto no les voy a decir que no respeto su concepto. Nosotros tenemos que respetar el concepto de los demás, pero lo que dice la palabra de Dios, eso no vale concepto, eso es lo que Dios dice, amén. Y tenemos que obedecer lo que Dios nos dice a nosotros. Entonces, este hombre llamado Saúl, escogido porque el pueblo se cansó de los jueces, el pueblo se cansó de los profetas, el pueblo se cansó de los sacerdotes, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y Dios le dijo, no te preocupes. Samuel se entristeció. Y Dios le dijo a Samuel, no te entristezcas porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ponles un rey para que les ponga impuesto, para que los oprima. Y pusieron al rey Saúl, y el rey Saúl era un hombre que Dios escogió, que estaba buscando un ganado del papá. Y Dios le llamó, ven, tú eres el escogido. Y llega él, que la Biblia lo relata como un hombre hermoso, como todo un porte de rey, así como el pastor, así, la pinta de rey.
Entonces Dios lo llama y le dice, mira, Dios te escogió para que tú seas el héroe, para que tú cumplas un propósito, porque es que Dios está cansado de Amalek. ¿Se acuerdan quién eran los amalecitas? Cuando el pueblo de Israel iba pasando por el desierto, los amalecitas se le enfrentaron, le dijeron por aquí no pasa, y el pueblo de Israel tenía que coger por acá, y por aquí no pasa, y cogían por acá y por aquí no pasa. Se lo oponían al pueblo de Israel. Y Dios le dijo, va a llegar el día de mi venganza. Te quiero decir algo, los que se han metido contigo, no hagas nada, quédate quieto. Llega el día de la venganza de Dios, llega el día en que Dios cobre, y cuando Dios va a pasar factura, ahí no hay poder humano que se pueda levantar a detener eso. No levantes tu mano, ora por los que se levantan contra ti. No levantes ni abras tu boca. El Señor te dice, mía es la venganza, yo pagaré, te dice el Señor. Tú solo sírvele al Señor, alaba a Dios en medio de la prueba, que cuando tú alabas a Dios, activa el reino de Dios y comienza a prepararse el ejército del Señor a pelear a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no fue así, no obedeció. Entonces él hizo lo que quiso, valga la redundancia, él hizo lo que quiso, así sencillo. ¿Qué hizo él? Él dijo, ay, sí, yo tengo que matarlos a todos, pero yo voy a hacer algo. Voy a guardar lo mejor de lo mejor para ofrecérselo a Dios, porque el pueblo le dijo, ¿cómo vas a matar ese ganado tan bueno, tan grandote, tan gordo? Mira, vamos a ofrecérselo a Dios. Entonces él vino y hizo así, voy a ofrecérselo a Dios. Y vino y le guardó la vida al rey. Dice la historia por ahí, que algunos han escuchado esa historia, de que el rey, su esposa estaba embarazada, el rey de Amalek, y salió huyendo, y cuando huyó por el desierto, que tuvo a su hijo, ella fue resguardada por Babilonia, y ahí en Babilonia nació este niño, y comenzó la generación en contra de Israel, que al llegar al final, llegó Amán, que Amán era el segundo de Mardoqueo, de Asuero. Y Amán se levantó para acabar con el pueblo de Israel. Quiso cobrar venganza, es lo que dice la historia, de lo que había sucedido. Dios dijo, hasta los que maman. ¿Por qué Dios dio la orden, valga la redundancia, de matar hasta los que maman? Porque Dios sabía que esos niños aparentemente inocentes, cuando crecieran, iban a ser un pueblo enemigo poderoso para el pueblo de Israel. Esa es la razón por la cual a veces no entendemos, Señor, ¿por qué tú permites que eso le pase a los niños? Porque Dios sabe lo que esos niños van a hacer, porque Él conoce los pensamientos del hombre. Y Él sabe que hay generaciones que vienen, pero perversas a hacer daño. Por eso es la razón que nosotros tenemos que cuidar nuestras generaciones, porque lo que viene detrás de nosotros, hermano, no es nada fácil. Estamos viviendo un COVID que aparentemente se está acabando, pero se está levantando algo poderoso que no viene, alabado sea el Señor, de un mercado, que no viene de un murciélago, que no viene de un caimán, de un pescado. No, no, no. Eso viene de las élites mayores, de los 5 grupos que están mandando sobre esta nación, porque lo que quieren es levantar un nuevo orden mundial. Y algo que sí quiere Satanás, que es el Señor de todas esas mentes, es acabar con la generación que tú y yo estamos llevando, una generación que le está haciendo estorbo, porque somos una generación que mientras estemos en la tierra no se podrá manifestar el mal de Satanás sobre la humanidad. Alabado sea el Señor, porque somos una generación de oración, somos una generación de respeto, somos una generación de bendición para esta tierra. Por eso Dios quiere arraigar. ¿Qué? Pues Dios mío, ¿por qué en Asia? ¿Por qué sucedió ese tsunami en Asia? ¿Tú sabes lo que sucede allá? A veces ignora lo que pasa en las naciones. Dios mío, mira lo que pasó con los afganos. Dios, ¿por qué eso? Esos son enemigos número 1 de Israel. Y duele, claro que duele. No estamos de acuerdo con la muerte, las violaciones a mujeres, pero Dios, cuando lo permite, solamente tenemos que decir, Señor, eres tú actuando. Y vino el rey y desobedeció a Dios y fue desechado. Comenzó el desastre para Israel, porque Israel comenzó a entrar en la desobediencia. Un pueblo que había dicho a Dios, Dios, mira, sí lo vamos a hacer,
Prometemos que sí lo vamos a hacer, sí vamos a cumplir el pacto de caminar. El pueblo comenzó a contaminarse. El pueblo iban por todos los pueblos y decían, ah, no, esto no es malo, venga para acá. Como cuando tú vas en un súper y llevas una lista de hacer la compra. O en el caso de las mujeres que sabemos qué vamos a comprar. Porque yo antes de salir a hacer compras, yo abro los estantes, falta arroz. Llevo todo. Las mujeres sabemos, compramos arroz, azúcar, aceite, café, grano. Y yo voy abriendo, falta esto, falta esto, falta esto, falta esto, falta... Ah, ok. Cuando llego al súper comienzo y de pronto, una promoción. Eso no estaba ahí. Y voy metiendo. Y cuando voy a pagar, yo llevo el presupuesto de 150 y me da 200. Y yo miro al pastor. Él me da los 50 y después cuando nos montamos en el carro me dice, ¿por qué no trajiste completo? Y yo, no, yo sí traje completo. Es que tomé de lo que no. Y después cuando llego a la casa, ay, yo para qué compré salsa de tomate si aquí hay 2 tarros de salsa de tomate. ¿Para qué compré esto si aquí había? Porque comencé a meter cosas que no debía. Y así sucede en la vida. Este pueblo comenzó a inyectar, ay no, hacer esto no es malo, levantar un altar a otro Dios no es malo, hasta llegar al grado que el lugar de Dios en el reinado de Acab comenzó a ser contaminado. El lugar de sacrificio estaba destruido. Los sacerdotes de Dios comenzaron a convertirse en sacerdotes de Baal y de Acera. Al grado que el pueblo se pervirtió en la idolatría. El pueblo que un día le dijo a Dios en el Sinaí, Señor, te prometemos que vamos a caminar en tus mandamientos. Ese pueblo se corrompió. Poco a poco se fue contaminando. Poco a poco se fue apagando. Poco a poco se fueron llenando de cosas que no debían hacer. Y entonces la protección de Dios se fue alejando. La protección de Dios se fue alejando. Y Dios comenzó a meter al pueblo en juicio. Y comenzaron a venir los juicios sobre el pueblo y el pueblo se arrepentía y Dios los perdonaba. Venían otra vez y venían otra vez el pueblo a caer en el pecado y Dios los perdonaba, los confrontaba, los metía a esclavitud, hacía que sus hijos fueran llevados cautivos, al grado que los príncipes de Israel eran convertidos en eunucos. ¿A dónde llevó Dios al pueblo por apartarse de él? Porque no tenía la cobertura de él. Y eso sucede con nosotros. Aceptamos al Señor Jesús, le decimos, Señor, te vamos a servir, pero poco a poco nos vamos alejando, poco a poco nos vamos alejando, porque ya las cosas nos atraen, porque el primer amor se murió, porque es que el primer amor nos lleva todos los días a la iglesia, porque el primer amor hace que nos vayamos a pie. El día martes, a mí me tocó llevar a mi papá a control médico. Y cuando dimos la vuelta del rompoide ese de la Carolina, que íbamos a tomar la vía, resulta de que hay un trancón de aproximadamente 45 minutos y no sabíamos por qué. Y cuando se va acercando, ya, Dios mío, yo decía las citas a las 8, a la final la cita se perdió, pero gracias a Dios por el trancón que supieron, nos permitieron que mi papá pudiera ser atendido. Y cuando llegamos al lugar nos damos cuenta que es una cantidad de personas que están manifestando a la entrada del conjunto donde vive tu hermano. Una cantidad, ellos decidieron bloquear la vía. Pero ¿qué me llamó la atención? Que la gente se bajaba de los buses y comenzaron a caminar. Comenzaron a caminar. Y a la bomba del gallo había gente caminando. Porque esa gente no le va a decir al jefe, ay jefe, mira que hicieron un trancón y me quedé en el trancón. El jefe muchas veces no lo va a aceptar, no lo va a creer. Había gente grabando y a mí me daba risa porque se ponían a grabar como diciendo, jefe, mire, aquí estoy en el trancón metido, mire. Y se fueron caminando. Cuando la gente tiene el primer amor en el Señor, se va caminando para la iglesia. Pero cuando pierden ese primer amor, ay, es que no tengo para el transporte. No tengo carro. El carro lo tiene el pastor. Es que no puedo. Es que mira, ¿por qué me pasa esto? Porque has quitado la protección del Señor con tantas excusas. Yo te vengo a decir a ti en esta mañana, quita los enemigos que están afectando tu bendición.
Dios le dio la orden al pueblo de Israel. Hay que desarraigar todos los enemigos para tomar posesión de los territorios. Quita los enemigos que están afectando tu vida. Mira el grado que has llegado de desánimo. ¿Sabe lo que hizo esto? Por eso yo les decía, voy a chocar con el concepto mucho. Es que yo no me puedo salir de la palabra de Dios. O sea, hay mucha gente, hay mucho predicador que se ha vuelto cibernético y no predican la palabra de Dios. Hay mucha gente motivacional. Pero la palabra de Dios no puede ir lejos no puede estar fuera de nuestros sermones. Porque lo que nosotros venimos a predicar acá es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, a la luz de la palabra, yo veo muchas cosas. Y lamentablemente, y con el respeto que muchos me merecen, y aquí entro, Choco, profesor, perdóneme, un docente. Pero en las instituciones educativas poco a poco se está metiendo la generación de género. ¿Cierto? Poco a poco están metiendo la aceptación. Yo le voy a decir algo. Usted no odia a los homosexuales. Son gente que necesita de Dios. Que muchos de ellos necesitan de un abrazo. Porque han sido despreciados por sus casas, por la gente, por el contorno. Pero yo no acepto lo que ellos hacen. Y hay muchos cristianos que en su casa tienen homosexuales. Y yo les he dicho, ámenlos, oren por ellos, pero nunca permita que ese pecado se haga en su casa. El pecado que tú quieres cometer de la puerta de la casa para afuera, porque tú le darás cuenta a Dios, pero en mi casa tú la respetas. Pero ámelo, no lo eche de su casa. Pero ¿qué nos está haciendo la sociedad? Que los tenemos que aceptar con todo, que tenemos que aceptar las mujeres o los maridos de esas parejas. No, eso es pecado, eso es aberración a Dios. Porque Dios en la Biblia creó varón y hembra. En la palabra de Dios dice que los hizo varón y hembra. No entro en esa ideología de género que dice que el hombre no nace, sino que se hace. Mi hijo nació varón. Y mi hijo tiene una respuesta para ese tipo de personas. ¿Tú menstruas? ¿Tienes ovario? ¿Puedes quedar embarazado? No, eres un hombre. Eres un hombre en un cuerpo de mujer, pero eres un hombre. ¿A una mujer tienes próstata? No. Eres una mujer. Sí, porque se puede hacer los senos, pero no da leche materna. Se puede colocar una vagina, pero no puede parir. Se puede colocar lo que quiera, el cuerpo más hermoso que quiera, pero no puede ovular, no tiene ovarios. Es un hombre. Es una mujer. Puedes vestir como macho, te puedes estripar los senos, pero eres una mujer. Que Dios te ama y te quiere llevar al arrepentimiento, te quiere llevar a la conversión. Y te amamos y deseamos que Dios te cambie, pero no acepto tu pecado. Las malas costumbres. ¿Qué hace? Las malas conversaciones, dice la palabra del Señor, corrompen las buenas costumbres. Pero nuestras abuelas decían, dime con quién anda y te diré quién eres. Mucho cuidado. Israel se contaminó y quitó la protección de Dios. Muchos de nuestros hogares hoy día tenemos que guardarlos en el Señor. Mantener esa cobertura. Hermanos, mujeres, amas de casa, varones de Dios, aunque estén los jóvenes aquí, las visitas son en la sala. Las visitas no son en los cuartos. No seas alcahueta de tu hija y de tu hijo. Cuando Sofi llega a sus amigos allá, en la sala. Porque ahora el modernismo, la contaminación actual, que mire que no estamos lejos de lo que le pasó a Israel, es que su amiguita está en el cuarto. Es que el amiguito está en el cuarto. Madre, tú te pones a cocinar, tú te distraes y en 5 minutos se pueden hacer muchas cosas. Y están contaminando tu casa. Están contaminando tu casa. Hombres que tienen hijas acá. Yo le doy gracias a Dios porque me dio un varón. Porque a mi hijo lo van a tener que echar a alguna casa.
pero yo no voy a tener que echar a nadie. Bueno, aunque ahora hay mujeres atrevidas que se meten. Pero cuando llegue una, ella va a conocer el tronchón de cara que yo le voy a poner, que con la cara le voy a decir, mamita, de aquí tú no me pasas. De aquí no me pasas. Aquí es que están los papás de Maybelline, la compañerita de Gabriel. Y Maybelline por 2 ocasiones se fue a la casa. Y Maybelline, muy respetuosa, y los felicito por esa niña tan educada que ustedes tienen. Porque Gabriel en 2 ocasiones le dijo, ven, vamos a jugar. Y ella dijo, no, aquí en la sala. Y yo estaba en el cuarto escuchando y le dije a mi esposo, oye, no. Ahora papá, no la vayan a regañar. Tienen una hija bien educada. Aquí yo me asomé y le dije, Gaby, saca todos tus juegos, porque sé que Gabriel no lo hizo, porque Gabriel está jugando, Gabriel no está pensando en nada. Gracias a Dios, él dice que él tiene su vida bien definida, porque Gabriel dice que él no tiene plata para estar manteniendo novia, porque las novias lo que hacen es gastar plata. Entonces él dice, no, mami, no, y ahora tiene una deuda que él mismo está pagando su celular, y él dice que él no tiene plata, y como no tiene plata, él no tiene tiempo para novia. Porque las novias gastan amor y amistad, todos los domingos gastan helado, el regalito. Él dijo que él no tiene plata para eso, por eso no tiene novia. Y yo, qué bueno que está pensando así. Sacó todos sus juguetes, sus Wii, sus cosas, y comenzaron a jugar. Yo escuchaba la risa, pero me gustó eso. Porque es que a las niñas hay que enseñarle cuando tú llegues a la casa de un compañero, porque puede ir usted de la sala, no me pasa. Que estoy segura que él sí se lo ha tenido que decir. Son principios que se han perdido en nuestras casas. Por ahí anda. Y cuidado, no me van a demandar. Un juguetico con los colores de una comunidad. Y muchos de los cristianos están comprando esos juguetes. Eso es enseñarle a los niños que esos colores son normales para meterlo en mi casa. Y en mi casa, ustedes saben que Natán es mi nieto criado, yo no voy a permitir que Mimi le compre a Natán ese juguete, porque ese juguete es enseñando al niño que esa comunidad va a entrar a mi casa. Debemos cuidar nuestras casas de las contaminaciones que vienen sobre el mundo. Eso es inocente, que a la final no sé qué hacen esos corazones, ni qué hacen esas cosas, pero sencillamente que para que el niño tenga distracción ahí, no. La finalidad de eso es que al niño se le graben los colores. Es más, tanto ha llegado que actualmente en la televisión hay programas dedicados a esas comunidades. ¿Te das cuenta de la contaminación que ha entrado? Y nosotros creemos que el diablo no está haciendo estrago. Tú y yo no podemos entrar en la contaminación política de las peleas. Óyelo bien. Dios escogió un hombre llamado José para ser gobernador. Necesitamos colocar en el gobierno gente cristiana, que no se corrompan. Dios colocó a un Daniel, Dios colocó a sus amigos, Dios colocó una Débora, Dios colocó una Esther. Gente de nuestras congregaciones deberían estar ahí en la alcaldía, en la gobernación, en el Senado, en la Cámara, para hacer valer los valores de nosotros como cristianos, nuestros derechos. Pero la iglesia cristiana no puede entrar en el juego del diablo, que es que yo soy de fulano o yo soy de sultano. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo, alabado sea el Señor. Y te digo algo así, ni el uno ni el otro traen solución para este país si no tienen a Jesucristo en el corazón, porque el único que puede cambiar esta nación se llama Jesucristo, alabado sea el Señor. Ningún partido político va a cambiar esta nación. Y usted ve a nuestros jóvenes cristianos en las redes maldiciendo a Uribe. Eso no es de Dios, porque ese es tan corrupto como el otro. Ni el uno ni el otro me traen paz. El único que me trae la paz se llama Jesucristo. Muchos se equivocaron con el gobierno actual aquí en la ciudad. Da tristeza que Cartagena sea considerada una de las ciudades más peligrosas, porque no hay gobierno. Se ha dedicado al tractor, al malandrín, y el malandrinismo lo tiene metido adentro. Porque cuando no se gobierna con justicia, el pueblo se corrompe. Podemos orar a Dios
que se levante un hombre como Ciro, que cuidó del pueblo de Dios. Lee la Biblia en Daniel, ¿quién fue Ciro? Fue un hombre que no salió de Egipto, que no salió del pueblo de Israel, que no era de la tribu de Israel, era un hombre pagano, pero Dios, él vino y agradó a Dios con las decisiones que tomó porque cuidaba del pueblo. Dios puede levantar un hombre que cuide de nosotros, alabados al Señor. Por eso la Biblia dice que el que pone y quita reyes es Jehová de los ejércitos. A hoy, 7 de noviembre, Dios sabe quién va a quedar como presidente de la nación. Mi deber como cristiana, Señor, levanta un hombre que te tema, un hombre, Señor, que no corrompa más a Colombia. Y no entrar en las discusiones políticas. Respeta el concepto político de la otra persona. No entres en discusiones. Porque si fuera así, cada uno de nosotros tiene sus argumentos. Yo me crié en un hogar liberal. En un hogar donde odiaban a los conservadores. ¿Por qué? Porque una patrulla que sacó el gobierno, llamada La Popol, se metió un día en una finca en Barranca Bermeja, que ahí estaba mi abuelo con su familia, y le mataron su familia. Y mi abuelo tuvo que irse para Bogotá y dormía en las calles. Y cuando llovía, ese hombre lloraba porque se acordaba que un día dormía en un cartón. Y le daba gracias a Dios por la casa que tenía. Y un día tomó una Biblia y me dijo, venga, mija, aquí yo quiero que usted me jure aquí que usted nunca se va a casar con un conservador. Que usted nunca va a hablar con un conservador. ¿Por qué? Porque él tenía ese odio y ese resentimiento hacia los conservadores. Que de hecho con la muerte de Gaitán fue que se levantó la guerrilla. Para defenderse de todas esas muertes que le estaban haciendo a los liberales. Un concepto que quizás fue para la nación buena. Se están defendiendo, pero que han terminado muy mal. Muchas masacres, muchas muertes, mucho daño que hicieron. Y un día llegó con esta cuestión de que el gobierno, tú tienes que, mira, Edward, si quieres un puesto en la alcaldía, tienes que traerme 100 votos. Y me dijeron a mí, necesitamos un voto. Y yo les dije, claro, yo no me lo vendieron, no lo compré. Lo di con mucho gusto y cuando me traen el papel me lo guardé aquí, me lo entregaron en la iglesia y me voy con mi esposo a votar ahí en la Universidad de Cartagena. Y cuando voy a sacar el papelito, conservador. Y me viene y el lápiz. Mi esposo me miraba. Entonces dejé el lapicero, le dije a la chica, ya vengo, le dije, amor, yo no puedo votar. ¿Por qué? Porque es conservador. Y le juré a mi abuelo que no podía votar por conservadores. Ya tu abuelo está muerto. Oré a Dios y firmé. Yo dije, Dios mío, perdóname. ¿Qué pasó? Si vamos por eso, en muchos departamentos de nuestra región aman a un candidato porque hizo esto. En otra región aman al otro candidato. En otra región odian al otro candidato. Pero lo que tenemos que buscar es que esta nación ame a Jesucristo. Eso es lo interesante. No corrompernos con las corrientes del mundo. Mientras las generaciones comienzan a pelear por partidos políticos, mientras las generaciones comienzan a pelear por conceptos, el diablo está haciendo sus estragos. Los jóvenes quisieron demostrar que ellos tenían el poder sobre esta nación. ¿Sabe qué es lo más triste? No fue lo que hicieron, sino lo que dejaron. Miles de muertes. Jóvenes que se fueron para el infierno, que se fueron sin Cristo. Y los jóvenes cristianos que están en universidades tienen que predicarle a los jóvenes para que alcancen salvación. Y antes de estar en primera y segunda línea, tienen que estar en la primera línea evangelizando a Jesucristo. Porque los ve ustedes con pancartas diciendo, maldiciendo del gobierno, pero nunca los ha visto con un tratado en las manos predicando de Jesucristo. Y Dios lo que quiere es que no nos olvidemos del pacto que hicimos, que cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, prometimos servirle al Señor. Señor, te voy a servir hasta que tú vengas por mí. Y muchos han roto ese pacto. No estoy en contra de dar a valer nuestros derechos.
Pero para mí es más importante mostrar el reino de Dios. Eso es lo importante. Porque, ¿qué lograron? Muertes, jóvenes desaparecidos. Hay gente que en la actualidad no saben dónde están. ¿Qué lograron? Que Colombia perdiera un estatus ante el mundo. Porque ahora Colombia es un país violento. Ahora Colombia lo tienen como que Cali, no se puede ir a turistear a Cali porque ahí hay mucha muerte. ¿Qué lograron? ¿Qué lograron? Que el reino de las tinieblas se empoderara más de esta nación. Porque el derramamiento de sangre empodera a la nación. ¿Qué lograron? Que los grupos, podríamos decirle, militares del país también hicieran cosas que no debían hacer. Eso se logró porque una acción genera una reacción. Y por lado y lado, tanto el gobierno como estos grupos lograron derramamiento de sangre en este país. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tomaron mal poder de lo que le habían hecho, mal uso del poder y golpearon inclementemente a muchos jóvenes. Los encerraron, los desaparecieron. Horrible las noticias de lo que pasaba. Y entre más ellos querían tomar poder, más se enfurecían estos jóvenes. Y era una guerra de poder, pero a la final, ¿quién perdió? ¿Quién perdió? Muchas madres que perdieron a sus hijos, muchas esposas que perdieron policías. ¿Quién perdió? Porque hoy día, ¿quién va a hacer algo por esas madres que perdieron a sus hijos? Porque un policía lo mató, porque un soldado lo mató, porque uno del SMAT lo mató. ¿Quién va a darle a esa madre ese hijo? ¿Quién va a darle a esa mujer el alimento que llevaba ese hombre para sus hijos? Nadie. ¿Quién ganó? La violencia. Esa es la razón por la cual yo les digo, jóvenes, si ustedes quieren ganar un ideal, primero vayan delante de Dios en oración y Dios les va a dar la victoria a ustedes. Quieren que Dios les recompense porque están siendo tratados injustamente. Daniel un día cuando dijeron que el que no cumpliera ese decreto iba a ser echado al foso de los leones, Daniel dijo, no me importa que me echen, pero yo voy a seguir adorando a Dios y voy a encontrar en Dios respuesta. 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, un día dijeron que si no se arrodillaban ante la estatua iban a ser echados al horno de fuego. No importa, pero nosotros decidimos adorar a Dios y Dios los levantó. Necesitamos jóvenes que se levanten en este país con un liderazgo cristiano, con un liderazgo de fe, de victoria. Necesitamos jóvenes que arrastren jóvenes para la evangelización, que arrastren jóvenes para la predicación. Necesitamos mujeres que salgan de las cuevas, hombres que salgan de las cuevas y que no se contaminen con lo que el mundo está trayendo a nuestras familias. Levántate, iglesia, y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová tiene que nacer sobre esta nación, porque para mañana Dios traerá bendiciones sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos mujeres que salgan de las cuevas. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Por eso yo dije que de pronto iba a chocar con el concepto de muchos que están de acuerdo con todo esto. Óigame bien, no estoy en contra porque muchos derechos han sido vulnerados, pero no son las formas. Muchos maestros, yo tengo un cuñado que es docente, acá tengo a hijos de la casa, aquí está Edward, Carlitos, Arsení, y ellos han sufrido mucho este tema de los gobiernos que les han reducido sueldos, que les han querido quitar las bendiciones que a ellos, miren, si los mejores que tienen que ser pagados en este país deben ser los docentes, porque ellos están preparando nuestras generaciones. Para mí, el docente tiene que ser el mejor pagado en este país. Y no debería estar en marcha un docente que casi 11 meses tiene a nuestros hijos y que en el mes de enero, el Día del Trabajador, en vez de estar descansando en su casa, entonces los docentes salen a marchar porque un gobierno les ha vulnerado sus derechos. No es justo. No estoy en contra de eso. Estoy en contra de la violencia que se hace. Estoy en contra de las muertes que ocasionan eso. Nosotros podemos marchar, reclamar un derecho. Acuérdese que un día la iglesia cristiana se levantó en contra de las cartillas de ideología de género y declarábamos que no estábamos de acuerdo de eso y comenzamos a pelear y toda Colombia se revolucionó tanto que me acuerdo de Gabriel que tenía 8 años y gritaba, ¡que renuncie! ¡Que renuncie!
Y eso era hermoso, todos estábamos en la plaza de la aduana y todo hizo el gentío. Dios mío, el pueblo de Dios se unió y dimos a valer nuestros derechos. Y la gente, wow, los evangélicos se levantaron y los enemigos se dieron cuenta. Es que el pueblo de Dios en Colombia es un pueblo grande, un pueblo que tomó la palabra, tomó la bandera y no permitió que eso se hiciera en Colombia. Las famosas cartillas se dañaron, se destruyeron, se desaparecieron. A eso tenemos que unirnos, a dar a valer el nombre de Jesucristo en Colombia. Que un gobernador, que un alcalde, que un presidente, que un concejal, alabado sea el Señor, termine reconociendo que Jesucristo es el Señor de esta nación. A eso tenemos que volver, a esas naciones que proclamaban Jesucristo es nuestro Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Rey? A eso tenemos que apuntar, iglesia. Y que los derechos de nuestros jóvenes no sean vulnerados. Que los derechos de las mujeres, de las amas de casa, de las madres comunitarias, de los niños en acción, jóvenes en acción, madres en acción, abuelos en acción, tío en acción, bisnieto en acción, de todo eso que hay en acción, no sea vulnerado. Que los derechos de los maestros no sean vulnerados. Tenemos que orar por un gobierno que dé a valer, que dignifique la vida de cada empleado en esta nación. Eso necesitamos. Necesitamos un país que adore al Señor. ¿Y cómo se va a lograr? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Para que Dios sane a Colombia se tiene que levantar el pueblo en oración. Lamentablemente esta pandemia dejó mucha gente desempleada. Oremos para que vengan empresas de afuera a invertir. Oremos para que se levanten empresarios de esta nación a invertir. Oremos para que Dios permita que se encuentre más petróleo, que se encuentre oro, que se encuentren los minerales hermosos que hay debajo de estas tierras, para que pueda haber empleo para toda esa gente que necesita de un trabajo, porque hay obreros, hay arquitectos, hay ingenieros, hay de todo, hay amas de casa necesitando un empleo. Nuestra oración puede hacer el milagro. Yo creo, alabado sea el Señor, como dijo ese texto al comienzo. Y Josué dijo al pueblo, Jehová mañana hará maravillas con nosotros. Y yo creo que Jehová hará maravillas en esta nación, alabado sea el Señor. El propósito de Dios, para ir finalizando, Él no quería que el pueblo se mezclara con los otros. Él no quería que el pueblo se contaminara. Él no quería que el pueblo viviera en tinieblas. Él deseaba que todos alcanzaran sus promesas. El propósito de esto es que Dios no quiere que tú te contamines. No dejes que tus pensamientos se contaminen. Las mejores guerras se logran es en oración. Qué bonito sería, casi como se hacen marchas para todo, un día alguien levantara la voz en los sindicatos y dijeran, vamos a orar. Vamos a arrodillarnos a orar y vamos a hacer que este gobierno nos escuche, pero no gritando, sino orando. Dios permita que así como se levanta un líder en sindicatos, se levanta un líder en la oración, en esos grupos. Y oremos nosotros para que todas estas personas sean dignificadas en este país. Porque lo necesitan, ¿cuántos lo creen? El trabajador necesita ser dignificado en este país. Y como les dije, al igual que quizás ustedes, hemos sufrido de esta violencia. Pero nuestros pensamientos no se pueden contaminar con los del mundo. No podemos caer en la era de la venganza, tenemos que caer en la era de la bendición. Porque Dios dice que bendice al que te maldiga. Dios te dice, no maldigas, bendice. Dios dice, todo lo que tú bendijeres será bendecido. A veces nos da tristeza por lo que ha pasado. Muchos de nuestros hermanos en la iglesia han sido golpeados y damos gracias a Dios. Mire, el hermano Abraham, la hermana Merly, la institución educativa cerró y ellos tenían un kiosco, 2 kioscos tenían ahí, ¿cierto? Y cerraron el colegio, pero pasó el mejor momento para ellos. ¿Sabe cuál fue el mejor momento? Dejaron de depender de un kiosco y dependieron absolutamente de Dios. Y hasta hoy
no han dejado de ver las maravillas de Dios. Hasta hoy no han dejado de depender del Señor. Y de cabeza de ellos estaba la hermana Orlidis, tenían otros trabajadores. Y Dios ha estado con ellos también, porque yo creo que ustedes han recibido testimonio de ellos. Dios no los ha abandonado, Dios no los ha abandonado. Te tocó un tiempo difícil porque acomodarte a un computador no es lo mismo. Pero Dios no te ha abandonado. Dios hizo a nuestros maestros sabios. Hermanas que son docentes ya, señoras, les tocó aprender de los nietos cómo manejar un computador. A los que amamos a Dios todas las cosas les ayuda bien. Nos tocó a las mamás a no estar paseándonos por atrás porque nuestros hijos estaban en clase. Que con la mirada nos decían, cuidado que la cámara está prendida. Pero a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. Todo este proceso que hemos vivido nos ha servido para bien. Lo que viene nos resbala, porque pasamos un momento quizás de encierro, pasamos un momento difícil, pero nuestros oídos no se contaminaron de las noticias, porque escuchábamos la palabra de Dios. Nuestra fe no se quebrantó y pasamos 1, 2, como les dije, 3 y quizás 4, 5 y vienen peores, pero el pueblo de Dios está firme como el roble declarando, no importa lo que venga, el que está conmigo es más grande y poderoso. Y no le tenemos miedo al COVID, no le tenemos miedo a la cepa, porque lo que yo escucho es lo que la palabra de Dios me dice, alabado sea el Señor. En el mundo habrán aflicciones, tristeza, angustia, mas confiad, ya yo vencí al mundo, nos dice el Señor. Y yo he de ver ese milagro del Señor en mi vida. Tú tienes que ver el milagro de Dios en tu vida. Hoy quizás está duro, el barro está apretado, pero mañana Dios va a enviar la lluvia para que ese barro se afloje y comiences a caminar por encima del barro a la tierra prometida que Dios te tiene, tierra de bendición, tierra del que fluye leche y miel. Y los tuyos van a reconocer que el Dios que tú tienes es el Dios todopoderoso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alábale si puedes, da gloria a Dios, porque es una mañana de bendición para nosotros. Es mañana donde tomamos posesión de lo que Dios nos ha entregado. Quiero terminar diciéndote, conquista tu conquista. Dios te entregó un territorio, hijos, empleo, universidad, colegio. ¿Cuál es el territorio que tú tienes por conquistar? Conquístalo con fe, no con gritos, no con desespero. Conquístalo con fe, porque la fe mueve montaña. Quiero que ahí donde estás te puedas colocar sobre tus pies.